11. La llamada del lenguaje. Quiero ilustrar el maravilloso mecanismo del lenguaje. Es conocido que en el mecanismo de relación del sistema nervioso participan los órganos de los sentidos, los nervios, los centros nerviosos y los centros motores. El hecho de que exista un mecanismo relativo al lenguaje, en cierto sentido, va más allá de hechos materiales. Los centros cerebrales que tienen relación con el lenguaje fueron descubiertos hasta finales del siglo pasado. Son solo dos centros especiales relativos al lenguaje. Uno es el centro del lenguaje o centro auditivo receptivo y el otro es el centro para la producción del lenguaje, que es el habla, el motor del discurso. Sin embargo, si consideramos la cuestión desde el punto de vista de los órganos externos, solo existen dos centros orgánicos, uno para oír el lenguaje, oído, y otro para hablar, boca, nariz, garganta. Estos dos centros se desarrollan por separado, tanto en el campo psíquico como en el fisiológico. El centro receptivo o auditivo se halla en relación con aquella sede misteriosa de la psique, en la cual el lenguaje se desarrolla en lo más profundo del inconsciente, mientras que la actividad del centro motor se manifiesta en la palabra hablada. Es evidente que la segunda parte, que se halla en relación con los movimientos necesarios para la emisión del lenguaje, se desarrolla más lentamente y se manifiesta después de la otra. ¿Por qué motivo? La razón es la siguiente. Los sonidos oídos por el niño provocan los delicados movimientos que producen el sonido, lo cual es bastante lógico, porque si la humanidad no poseyera un lenguaje preestablecido, la humanidad se crea, en efecto, un lenguaje por sí misma, sería necesario que el niño oyera los sonidos del lenguaje creado antes por su gente, a fin de poder reproducirlo. Por eso el movimiento para la reproducción de los sonidos debe basarse en un sustrato de impresiones recibidas de la psique, ya que el movimiento depende de los sonidos que han sido oídos y que se hayan impresos en aquella. Esto es fácil de comprender, pero, sin embargo, cabe considerar que el lenguaje hablado es producido por un mecanismo de la naturaleza y no por un razonamiento lógico. Es la naturaleza la que actúa lógicamente. En la naturaleza primero se observan los hechos y luego que se han comprendido, se dice qué lógicos son y finalmente añade, detrás de los hechos debe de haber una inteligencia que los dirige. Esta misteriosa inteligencia que actúa al crear las cosas a menudo es más visible en los fenómenos psíquicos que en los naturales, que sin embargo son más vistosos. Pensemos en las flores y en la belleza de sus colores y formas. Resulta claro que al nacer no existen las dos actividades del oído y del habla. ¿Qué existe, pues? No existe nada, aunque todo se haya concebido y preparado para la realización. Existen estos dos centros libres de todo sonido y de toda herencia, por lo que se refiere a un lenguaje particular, capaces, sin embargo, de comprender el lenguaje y de elaborar los movimientos necesarios para reproducirlo. Estos dos puntos forman parte del mecanismo destinado al desarrollo del lenguaje en su conjunto. Profundizando aún más el tema, vemos que además de los dos centros existe una sensitividad y una habilidad dispuestas a actuar, ambas centralizadas también. La actividad del niño sigue, por tanto, las sensaciones del oído,
todo se haya estupendamente preparado para que cuando el niño nazca pueda empezar inmediatamente el trabajo de adaptación y preparación a la palabra. Entre el conjunto de los elementos preparados, observamos ahora los órganos. La creación de este mecanismo no es menos maravillosa que la del mecanismo psíquico. El oído, el órgano del lenguaje, oído, que según la naturaleza se forma en el ambiente misterioso en el que se crea el ser, es un instrumento tan delicado y complejo que parece obra de un genio musical. La parte central del oído es casi un arpa que ofrece la posibilidad de vibraciones con sonidos distintos según la longitud de las cuerdas. El arpa de nuestro oído tiene 64 cuerdas dispuestas gradualmente y puesto que el espacio es tan reducido, estas cuerdas se hallan colocadas en forma de caracol. Obligada a unos límites de espacio, la naturaleza ha construido sabiamente todo lo necesario para apresar sonidos musicales. ¿Quién hará vibrar estas cuerdas? Porque si nadie las golpea, pueden permanecer silenciosas años y años como un arpa abandonada. Pero ante el arpa hay un tambor, y cuando algún rumor golpea ese tambor, las cuerdas del arpa vibran, y nuestro oído recoge la música del lenguaje. El oído no capta todos los sonidos del universo porque no dispone de cuerdas suficientes, pero sobre estas cuerdas puede resonar una música complicada, la cual puede transmitir todo el lenguaje con sus delicados y refinadas complicaciones. El instrumento del oído se ha creado en la misteriosa vida prenatal. En el niño que nace a los 7 meses, el oído se halla completo y dispuesto para cumplir su función. ¿Cómo transmite este instrumento a través de las fibras nerviosas los sonidos que le llegan hasta el punto del cerebro, donde se hallan localizados los centros especiales destinados a recoger estos sonidos? Volvemos a encontrarnos con uno de los misterios de la naturaleza, cómo se creó el lenguaje hablado después del nacimiento. Los psicólogos que han estudiado a los recién nacidos dicen que el sentido de desarrollo más lento es el del oído. Es tan tardío que algunos afirman que el niño nace sordo. Todo rumor producido a su alrededor que no sea violento no suscita ninguna reacción. Para mí esto tiene casi un sentido místico. No me parece una insensibilidad por parte del recién nacido, sino un profundo recogimiento, una concentración de la sensitividad en los centros del lenguaje, especialmente en el que recoge las palabras. La razón es que estos centros están destinados a captar el lenguaje, las palabras. Parece que este potente mecanismo del oído responda y actúe en relación a sonidos especiales. La palabra hablada. De modo que la palabra solicita de repente el mecanismo de los movimientos que reproducirán el sonido. Si no existiera un especial aislamiento de las directivas de sensitividad y los centros fueran libres de recoger cualquier sonido, el niño podría reproducir los sonidos más singulares, particulares de los distintos ambientes de su vida y también los rumores de este ambiente. El hombre puede aprender a hablar precisamente porque la naturaleza ha construido y aislado estos centros para los fines del lenguaje. Han existido niños lobo abandonados en la selva, milagrosamente salvados, que aun cuando han vivido rodeados de todos los tipos de gritos de pájaros, de animales, rumores del agua y de las hojas, han quedado completamente mudos. No emitían sonidos de ningún tipo, porque no habían oído los sonidos del lenguaje humano, los únicos que tienen el poder de hacer actuar el mecanismo del lenguaje hablado. Insisto en esto para demostrar que existe un mecanismo particular para el lenguaje. La humanidad se distingue no solo por la posesión del lenguaje en sí,
sino, sobre todo, por la posesión de este mecanismo para la creación del lenguaje propio. O sea que las palabras son el resultado de una especie de elaboración realizada por el niño gracias al mecanismo de que dispone. En el misterioso período inmediato posterior al nacimiento, el niño, un ser psíquico dotado de refinada sensibilidad, puede imaginarse como un yo durmiente, que se despierta de repente y que oye una música deliciosa. Todas sus fibras empiezan a vibrar. El recién nacido podría decir que nunca le ha llegado ningún otro sonido, pero que éste le ha tocado el alma y que no ha sido sensible a otros sonidos, sino sólo a aquella llamada particular. Si recordamos las grandes fuerzas propulsoras que crean y conservan la vida, podemos comprender cómo las creaciones provocadas por esta música permanecen eternamente y cómo el instrumento de esta internalización son los nuevos seres que vienen al mundo. Todo lo que se establece entonces en la mente del recién nacido tiene una tendencia a perdurar eternamente. Todo grupo humano ama la música, crea su propia música con los movimientos del cuerpo y esta música se une a las palabras. La voz humana es una música y las palabras son los sonidos que no tienen significado en sí mismas, pero que han sido dotados por cada grupo de su sentido especial. En la India, centenares de lenguas separan los grupos, pero la música los une a todos, signo de que permanecen las impresiones en el recién nacido. Ahora bien, consideremos esto, no existen animales que tengan música ni danza, mientras que toda la humanidad en cualquier parte del mundo conoce y crea su música y sus danzas. Estos sonidos del lenguaje quedan fijados en el inconsciente. No podemos ver lo que ocurre dentro del ser, pero las manifestaciones externas nos proporcionan una guía. En el subconsciente del pequeño, primero se fijan los sonidos uno a uno y constituyen la parte integral de la lengua madre. La podremos llamar alfabeto. Luego siguen las sílabas, luego las palabras, pronunciadas como cuando un niño lee a veces un silabario, o sea, sin conocer su significado. Pero ¿con qué sabiduría se desarrolla este trabajo en el niño? En su interior hay un pequeño maestro que opera como aquellos viejos maestros que solían hacer recitar el alfabeto a los niños, luego las sílabas y luego las palabras. Solo que este maestro hace cumplir este trabajo en un período falso, es decir, cuando el niño lo ha realizado por sí solo y ya posee su lenguaje. En cambio, el maestro interior hace las cosas en su justo momento y el niño fija los sonidos, luego las sílabas, con una construcción gradual, lógica, como el lenguaje. Luego siguen las palabras y finalmente entramos en el campo de la gramática. Primero vienen los nombres de las cosas, los sustantivos. He aquí por qué la enseñanza de la naturaleza ayuda tanto a iluminar nuestro pensamiento. La naturaleza es maestra y enseña al niño la parte del lenguaje que a los adultos les parece más árida y por la que el niño muestra en cambio un intenso interés, incluso en su ulterior desarrollo hasta los 3 y los 5 años. Enseña metódicamente nombres y adjetivos, conjunciones y adverbios, verbos en infinitivo, luego la conjugación de los verbos, la declinación de los nombres, los prefijos, los sufijos y todas las excepciones del lenguaje. Ocurre como en una escuela. Al final tenemos el examen en el que el niño demuestra que sabe utilizar cualquier parte de la oración. Solo entonces nos damos cuenta de cuán buen maestro es el que ha actuado en lo más íntimo del niño y de cuán diligente y capaz ha sido el niño como escolar para aprenderlo todo correctamente. Pero nadie se detiene en ese milagroso trabajo y solo se tienen satisfacciones y se muestra interés cuando el niño es confiado a la escuela.
Y sin embargo, si es cierta la profesión de amor de los grandes hacia los pequeños, son los milagros y no los llamados defectos de los niños los que deberían brillar ante sus ojos. El niño es verdaderamente un milagro, y el que enseña debería sentir ese milagro. En 2 años, este pequeño ser lo ha aprendido todo. En estos 2 años veremos cómo despierta gradualmente en él una conciencia a un ritmo siempre más acelerado. Luego de repente veremos cómo esta conciencia toma ventaja y lo domina todo. A los 4 meses hay quien cree que antes, y yo me inclino a admitirlo, el niño se da cuenta de que la música misteriosa que le rodea proviene de la boca humana. La producen la boca y los labios al moverse. A menudo pasa desapercibida la atención que presta el niño al movimiento de los labios del habla. El niño le mira con gran intensidad e intenta imitar sus movimientos. Su conciencia interviene para asumir una parte propulsiva en el trabajo. El movimiento ha sido preparado inconscientemente, pero no se han realizado perfectamente todas las coordinaciones exactas de las minúsculas fibras musculares necesarias para emitir el lenguaje. Pero la conciencia ya se interesa, aviva la atención y realiza una serie de experimentos inteligentes y vivaces. Tras haber observado durante 2 meses la boca del que habla, el niño produce los sonidos silábicos y esto ocurre cuando tiene unos 6 meses. De improviso, incapaz aún de articular un sonido del lenguaje, una mañana se despierta antes que nosotros y lo oímos silabear pa, pa, ma. El niño ha creado las dos palabras papá y mamá. Luego, durante algún tiempo, continuará pronunciando solo estas sílabas y entonces nos parece que el pequeño no sabe decir nada más. Pero recordemos que es un punto alcanzado gracias a muchos esfuerzos, que es el punto de llegada del yo que ha realizado un descubrimiento y que es consciente de sus capacidades. Ya tenemos un pequeño hombre, no ya un mecanismo, un individuo que hace uso de los mecanismos que tiene a su disposición. Llegamos a finales del primer año de vida, pero antes del año, a los 10 meses, el niño ha hecho otro descubrimiento, que esta música producida por la boca de un hombre tiene una finalidad, que no es solo música. Cuando le dirigimos palabras de ternura al pequeño, se da cuenta de que estas palabras van destinadas a él y empieza a comprender que son pronunciadas con un fin determinado. Por eso, al final del primer año han ocurrido dos cosas. En la profundidad del inconsciente ya lo ha comprendido. Al nivel de conciencia alcanzado, ha creado el lenguaje, aunque por el momento este lenguaje solo consiste en un balbuceo, en una simple repetición de sonidos y combinaciones de sonidos. A 1 año de edad, el niño dice su primera palabra intencionalizada, balbucea como antes, pero su balbuceo tiene una finalidad y esta intención significa inteligencia consciente. ¿Qué ha ocurrido en su intimidad? El estudio del niño nos ha mostrado que en su intimidad hay bastante más de lo que demuestra por las modestas manifestaciones de su capacidad. Se da cuenta, cada vez más, de que el lenguaje se refiere al ambiente que lo rodea y se forja el deseo siempre mayor de llegar al dominio consciente del mismo. Y aquí el niño inicia una gran lucha, la lucha de la conciencia contra el mecanismo. Es la primera lucha del hombre, la primera guerra tenaz que se inicia entre ambos bandos. Para demostrar este hecho puedo citar mi experiencia personal. Tengo muchas cosas que decir y como me ha ocurrido con frecuencia en el extranjero, quisiera expresarlas en otra lengua distinta de la mía para llegar al alma del auditorio. Pero en una lengua extranjera mis palabras serían un inútil balbuceo. Sé que mi auditorio es inteligente y quisiera intercambiar ideas con él mismo, pero no puedo y soy impotente para hablar.
El periodo en que la inteligencia tiene muchas ideas y comprende que podría comunicarlas, pero no puede expresarse por falta del lenguaje, es un periodo dramático de la vida del niño y proporciona sus primeras desilusiones. En su subconsciente se pone en tensión a sí mismo para aprender y expresarse, y este esfuerzo hace solícita y estupenda la conquista del lenguaje. Un ser deseoso de expresarse tiene necesidad de un maestro que le enseñe claramente las palabras. ¿Los familiares pueden actuar como maestros? Habitualmente no ayudamos al niño, no hacemos más que repetir su balbuceo, y si no tuviera un maestro interior no aprendería nada. Este maestro lo impulsa hacia los adultos que hablan entre sí y que no se dirigen a él. Lo impulsa a adueñarse del lenguaje con la exactitud que nosotros no le ofrecemos. Y sin embargo, a un año de edad el niño podría encontrar, como en nuestras escuelas, personas inteligentes que le hablarán inteligentemente. No se han comprendido bastante las dificultades que encuentra el niño entre el primer y el segundo año de edad y la importancia de ofrecerle la posibilidad de aprender correctamente. Tenemos que darnos cuenta que si el niño por sí solo ya conoce los nexos gramaticales, no hay razón para que no se le hable gramaticalmente y para que no lo ayudemos en el análisis de las frases. Los nuevos asistentes de la infancia para niños de 1 a 2 años deberán tener nociones científicas del desarrollo del lenguaje. Ayudando al niño, nos convertiremos en siervos y colaboradores de la naturaleza que crea, de la naturaleza que enseña, y encontraremos todo un método ya trazado por nosotros mismos. Volviendo a la comparación que hice más arriba, ¿qué podría hacer yo balbuceando apenas una lengua extranjera si deseara comunicar algo realmente interesante? No sabría dominarme y estaría inquieta, y quizás incluso elevaría el tono de voz. Lo mismo le ocurre al niño de 1 o 2 años cuando quiere hacernos comprender en una palabra lo que desea expresar y no lo consigue. De ahí provienen sus berrinches. La inquietud violenta, aparentemente injustificada. Habrá quien dirá, ved la innata perversidad de la naturaleza humana, pero el niño, este pequeño hombre, lucha, incomprendido, para alcanzar su independencia. No posee el lenguaje, su único medio de expresión es la rabieta, y sin embargo tiene la capacidad de construir el lenguaje. La cólera es la expresión del esfuerzo obstaculizado en la búsqueda de la palabra que debe formar a su modo. Ni la desilusión ni los malentendidos le hacen desistir de su tarea y gradualmente empiezan a aparecer palabras que en un modo u otro se parece a las usadas. Al año y medio aproximadamente, el niño descubre otro hecho, y es que cada objeto tiene su propio nombre. Esto significa que entre todas las palabras que ha oído, ha podido distinguir los nombres y especialmente los nombres concretos. Es un paso maravilloso dentro del desarrollo. Para él existía un mundo de objetos y ahora estos objetos están definidos por palabras. Por desgracia, con nombres solos no se puede expresar todo y se ve obligado a utilizar una sola palabra para expresar todo un pensamiento. Los psicólogos dedican especial atención a estas palabras que quisieran expresar frases y las llaman palabras difusivas o bien frases de una sola palabra. Por ejemplo, cuando el niño ve la sopa delante de él, gritará ma, pa, al querer decir quiero un poco de sopa, y expresando de este modo toda una frase en una palabra incompleta, pa. Una característica de este lenguaje difusivo, de este lenguaje forzado del niño, es la alteración de la palabra. En este lenguaje las palabras alteradas y a menudo abreviadas se unen con algunas imitativas, bu bu en vez de perro, y otras inventadas. El conjunto constituye el llamado lenguaje infantil, que pocos se toman la molestia de estudiar y que en cambio debería ser profundizado por los que se ocupan de la infancia. A esta edad
El niño está construyendo muchas cosas además del lenguaje y entre estas el sentido del orden. No es una tendencia temporal como creen muchos, sino una necesidad real. Reproduce la necesidad intensa sentida por los niños cuando atraviesan un periodo de actividad psíquico constructivo, que en este caso se expresa ordenando cualquier lugar donde, según su lógica, hay desorden. También en este campo la inutilidad de los esfuerzos es causa de muchas angustias para el niño, y la comprensión de su lenguaje permitiría llevar la calma a su ánimo atormentado. Aunque cada día se repiten casos parecidos, recuerdo un episodio que ya he referido en otro lugar, el cual ilumina a un modo particular este argumento. Se refiere a aquel niño español que decía go en vez de abrigo y palda en vez de espalda. Las dos palabras go y palda eran manifestaciones de un conflicto mental del niño que lo hacía romper en chillidos y actos desordenados. La madre del niño llevaba su abrigo sobre el brazo y el niño continuaba chillando. Finalmente se me ocurrió sugerir a la madre que se pusiera de nuevo el abrigo. Inmediatamente cesaron los gritos del niño y feliz balbuceó Topalda, queriendo decir ahora va bien, un abrigo está hecho para ser llevado a la espalda. Y este episodio sirve para insistir ocasionalmente sobre el deseo de orden y la adversión al desorden propios del niño. Confirmo otra vez la necesidad de una escuela particular para los niños de 1 año y medio y considero un deber de las madres y de la sociedad en general hacer que los niños, en vez de vivir aislados, convivan con los adultos y tengan frecuentes experiencias del mejor lenguaje pronunciado con clara dicción.